Buenas tardes. Estamos con problemas técnicos, por eso comenzamos por tercera vez esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la entrevista con el fiscal Sebastián Basso en el marco del programa de desafíos de la seguridad, sistemas comparados y respuesta ante la pandemia. Ahí se está sumando el profe. Si ahora puede. Este fue un evento que se realizó el lunes pasado, el lunes 8. Entonces hoy... Ahí está. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, Disculpe, ¿vos? no sé qué le pasó al celular, tuve que No entrar con pasa él. nada, no pasa nada. Justo estaba comentando que esto es una entrevista en el marco del evento del lunes pasado que trataba sobre desafíos de la seguridad, sistemas comparados y la respuesta ante la pandemia que se realizó en el programa ejecutivo en política, y gestión de la seguridad, perdón, desarrolladas en conjunto con la Escuela de Política de Gobierno de la UCA y la Fundación Konrad Adenauer. Así que el profe, Sebastián Basso, fue uno de los expositores en este programa. Bienvenido y muchas gracias por la entrevista. Bueno, no, gracias a ustedes por convocarme. Gracias. Eh, lo voy a pasar a presentar en primer lugar. El doctor Sebastián Basso es fiscal federal, docente universitario. Yo he tenido el gusto de ser su alumna en Derecho Constitucional y además es director académico del programa ejecutivo en política y gestión de seguridad de la UCA. Así que, en primer lugar, profe, me gustaría que definamos qué es seguridad ciudadana. Bien, en realidad el tema de la seguridad es bastante difícil de definir porque cuando se habla de seguridad, en general se está hablando de la esencia del Estado. ¿Mm? Uh-huh. La función básica de un Estado es cuidar a sus ciudadanos, Sí, darle una atención a sus ciudadanos y para eso lo más importante que define al Estado es el monopolio de la fuerza, es decir, sí, tener la suficiente fuerza como para repeler cualquier tipo de agresión que le puede dar a esa ciudad o a ese pueblo. uh-huh. Entonces, la definición más clásica sería como la cuestión de la seguridad es cuidar al ciudadano. Uh-huh. Y si es la policía la herramienta más importante que tiene el Estado para cuidar a sus ciudadanos a nivel interno. Entonces, la Claro, seguridad ciudadana tiene que ver con este cuidado, esta salvaguarda de las personas y de las propiedades en un Estado. claro. Yo había visto en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo una definición que habían redactado en el 2014 que dice que la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático. Esto fue lo que me llamó la atención de esta definición, que esté la palabra democrático también, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos entonces, tomando esta definición, entender la seguridad ciudadana dentro de un régimen tiránico, por decirlo de alguna forma? Claro, lo que pasa es que en un sistema, a ver, el tema de la seguridad siempre estuvo muy asociado al régimen político. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, siempre el tema de la fuerza, el uso de la fuerza, es un tema de primer orden problemático en torno a cuál es el sentido de ese Estado y el modo en que se organiza ese Estado. Uh-huh. Un Estado autocrático, por lo general, se va a definir por el uso de la fuerza en contra de sus ciudadanos. Claro. Entonces, en un Estado democrático, el uso de la fuerza, vamos a reflejarlos en la policía. La Uh-huh. policía está para cuidar al ciudadano, no para vigilar al ciudadano y para contarle al gobernante que lo que está haciendo y para favorecer los intereses del gobernante, sino Claro, es para favorecer los intereses de la ciudadanía. En claro. ese estilo. Lo que pasa es que la palabra seguridad, la palabra democracia son palabras muy amplias, muy ambiguas. Sí, 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 sí. Entonces, por eso se pueden dar a muchas interpretaciones. Claro, Incluso a nivel internacional ya no se habla tanto de seguridad del Estado, seguridad ciudadana, sino de seguridad humana, que es un claro, concepto que adopta Naciones Unidas que tiene que ver con esto de proteger a la persona, más allá de los claro. estados en Claro, donde teniendo está. en cuenta que también por ahí a uno en la secundaria
le enseñan como definición de ciudadano a aquellas personas que tienen más de 18 años, que viéndolo así es como un porcentaje acotadísimo de la población, ¿no? Claro, y además el tema de ciudadanía te remite a defender a determinadas gente, determinadas personas en un territorio. Claro, Acuérdense que sí, el tema de ciudadanía no es lo mismo que el tema de habitantes de un territorio. sí, Nosotros vemos hoy por hoy que muchos estados protegen a sus ciudadanos, no a todas las personas que habitan su territorio. claro, Acá en Argentina, es la diferente. constitución nuestra es mucho más amplia y los derechos se le garantizan a todos los habitantes, no solo a los ciudadanos argentinos. Claro, Entonces, el concepto de seguridad tiene que ver un poco con esto de la concepción que tenemos de persona humana. Y sí, sí, cuál es la función un poco de los gobernantes con relación a las personas. Entonces, en esto, la seguridad ciudadana sería aquella parte del concepto de seguridad general que ujú, tiene que ver con el cuidado básico de esa persona frente a las agresiones que pueden venir de otras personas claro, dentro del dominio de un Estado. ok, Ese sería un concepto muy genérico claro, sí, sí, es Lo que pasa es que que hoy por, por ahí si uno lo define como muy preciso, cae en ideología también. puede caer en ideología y además hoy por hoy el concepto de seguridad se ha ampliado mucho. Sí, sí, El concepto de ciudad abarca, para darte una idea, temas ambientales, ujú, temas de consumo, temas económicos. Entonces, ya si hacemos un concepto muy amplio de seguridad, la seguridad es todo. claro, Por eso sí, siempre el tema de seguridad y Estado está muy, muy emparentado. claro, A veces, hoy por hoy, hay como una expansión muy amplia, valga la, la redundancia, del tema de seguridad. Seguridad es todo. Y esto se sí, sí, es ve, verdad. cómo se ve en las policías. Las policías, por ejemplo, tienen divisiones ambientales, divisiones de drogas, divisiones cibernéticas. Ujú, Cada nuevo problema que existe o cada nueva realidad que existe, automáticamente la policía crea una división nueva. ujú, Y si ves en Argentina, el tema de seguridad, no hay un solo organismo que se encargue de la seguridad. Para darte claro, una idea, acá en Argentina, la mayor cantidad de homicidios que sean delitos son los homicidios cometidos en ocasión de accidentes de tránsito. ujú, ¿Mm? Bueno, la seguridad vial está a cargo del Ministerio de Transporte. ¿Mm? sí, claro, Seguridad ¿no? El vial Ministerio de Seguridad. parte. Sin embargo, la mayor cantidad de hechos de homicidios en la Argentina son homicidios derivados del tránsito vehicular. Y Claro, está en el Ministerio de Transporte. El tema de todo lo que sea ciberseguridad está en jefatura de gabinete, no está en el Ministerio de Seguridad. mm, Sin claro, embargo, es parte de la seguridad. Por eso te digo que es un concepto mucho más amplio que el tema concreto que puede ser el regir la policía concreta de cada estado. claro. Bueno, ahora que tenemos aproximadamente definido el concepto de seguridad ciudadana, quería preguntarle, ¿qué relación existe entre el COVID y la seguridad? Bueno, a ver, el tema del COVID primero es un tema de salud pública, Claro. lo Ujú, cual el tema más importante tiene que ver con los temas de seguridad sanitaria. ujú, Ahí tienen que intervenir básicamente la rama de salud del gobierno, el Ministerio de Salud y todos digamos, las agencias del gobierno que se dedican a salud. Lo claro, que hace, digamos, si se quiere, la policía en estos casos es apoyar las decisiones del gobierno que tome en la medida de salud. Acá lo más interesante fue que en Argentina, con motivo de la pandemia del COVID, el Poder Ejecutivo asumió el poder, porque ujú, literalmente ni el Poder Legislativo ni el Judicial siguieron funcionando al principio, asumió todo el poder y dictó medidas que son muy similares a un estado de sitio. ¿Qué claro, significa esto? Restringió casi todos los derechos individuales. Si uno lee ujú, los derechos del artículo 14 de la Constitución Nacional, derecho a transitar, derecho a comercializar, a enseñar, a aprender,
a profesar su culto, los distintos derechos fueron restringidos. Sí, Y sí, sí. solamente se pueden realizar cuando el Poder Ejecutivo los autoriza. Entonces, ¿cómo haces para cumplir esa medida? Pues la policía salió a la calle a verificar que esa medida se cumpla. Claro. Entonces, ¿cuáles serían los retos del aislamiento social preventivo obligatorio y las fuerzas policiales? Porque vos me decís, tuvo que salir la policía a la calle para que la gente cumpla la cuarentena. Pero la fuerza policial no está solamente para que la gente cumpla la cuarentena, hay otras cosas más detrás de la pandemia. ¿Cuáles son los retos ahora de la policía? Bueno, el problema que vos tenés es que estas medidas se iban a dictar por 15 días. Una cosa Claro. es un tema excepcional de 15 días donde, bueno, vos tomás algunas medidas básicas rápidas de urgencia y después en 15 días vuelve todo a un sistema más o menos similar al anterior. El problema es que esta cuarentena, digamos, se está extendiendo ya casi toda una estación del año, todo el otoño encerrados y ahora esperemos que el invierno a ver si podemos salir un poco más. Entonces, ahora se ha modificado todo el esquema. Es decir, ya ahora pasamos de un estado de excepción a un estado que no sé si te diría la normalidad hoy por hoy es la cuarentena, porque ya Claro, hace 80 días que venimos en esa situación. Entonces, obviamente, la dinámica policial se ha modificado. Si sí. ustedes viven en la ciudad de Buenos Aires, se van a dar cuenta que ya la policía no se ocupa tanto del cumplimiento de las normas sanitarias, que eso lo están haciendo los empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no la policía. La policía poco a poco va a tener que ir volviendo a cumplir las funciones que tradicionalmente se le iban asignando, que es el cuidado del espacio público, la comisión de delitos y, bueno, y asistir a la justicia en la investigación de los delitos. Esa Claro. es la función tradicional que tiene. Pero todavía estamos en un estado extraño, porque seguimos en un estado de excepción, pero es un estado de excepción que se está prolongando demasiado. Claro, sí, sí, sí. De la mano de lo que Cosa- planteabas vos, profe, de que la policía tiene que ayudar a la justicia a cumplir sus funciones, teniendo en cuenta que la justicia es uno de los servicios más importantes del Estado y que por la pandemia en algunos lugares de América Latina ha estado en pausa las actividades de los poderes judiciales casi 60 días. ¿La pandemia tendrá incidencia sobre el Poder Judicial y sus procesos? ¿Modificará o modernizará el Poder Judicial? A ver, la pandemia puso en evidencia la crisis del Poder Judicial. Es decir, Sí, nosotros tenemos un Poder Judicial que está invernando en este momento. Es decir, ya el poder Ejecutivo sigue funcionando, siguió funcionando durante toda la pandemia. El Poder Legislativo tardó un tiempo, pero bueno, ya retomó sus tareas y el Poder Judicial sigue en este estado de invernadero, donde claro, todavía no salió a trabajar. Entonces, ahí hay un desafío importante de cuál es la respuesta que el Poder Judicial le está dando a la ciudadanía. sí, Evidentemente, no es una respuesta muy satisfactoria. Por otro lado, también te das cuenta que la incidencia cotidiana del Poder Judicial no es la que los mismos jueces creen, porque hacen 80 días que el Poder Judicial está sin funcionar y el Estado sigue funcionando y la dinámica claro, sigue avanzando. Eh, Demostró también que la mayoría de las oficinas del Poder Judicial nunca se han preocupado por modernizarse. Si todavía claro, seguimos claramente. judicial con los expedientes de papel en un lenguaje del siglo XVII, ni siquiera del siglo XX. Bueno, es que es lamentable, pero Sí, hay sí, que yo me río, pero es tristísimo, sí, sí. es tristísimo, pero es así. Entonces, recién ahora, de a poquito, algunos jueces, algunos fiscales están modernizando el modo de trabajar, pero más que nada de modo voluntarista, no hay algo institucional. Vos ves que la Claro, Corte Suprema no ha hecho absolutamente nada, y el Consejo de la Magistratura todavía no ha podido desarrollar un sistema informático más o menos razonable para que pueda seguir funcionando el Poder Judicial. Es decir,
esto te demuestra que sí, que está muy mal el Poder Judicial, no vamos a mentirlo. Es así. Y sí, la verdad es hay que decirla así, bueno, es tristísimo, pero en este momento la justicia está en stand-by. Esperemos que solamente sea a nivel institucional y no a nivel real, ¿no? Eh, no, vamos a ver, qué sé yo. Igual, digamos, los análisis, estamos en medio del partido, como quien dice, es decir, todavía Claro, el resultado no está definido, entonces cualquier análisis es prematuro, hay que esperar que termine sí, sí, todo sí, eso, que pase un tiempo y ahí se podrán hacer algunos análisis. Todavía claro. estamos en etapa de ver cómo se desarrolla esta situación que parece excepcional. Vamos a ver cuánto más se desarrolla. La verdad que eso no Claro. podemos saber. ¿Mm? Bueno, profe, retomando la cuestión del crimen, me gustaría hacerle tres preguntas en una. La pandemia y la cuestión del aislamiento social que llegó a casi todo el mundo, ¿ha afectado o ha beneficiado al crimen organizado? ¿De qué manera se modificaron las características del delito? ¿Y cuáles son los posibles escenarios vinculados a la actividad delictiva en el marco del levantamiento del aislamiento social? Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Qué es crimen organizado? Crimen Claro, organizado, partamos de la base, sí, sí. de manera muy sencilla, son aquellas organizaciones que tienen mucho poder y que Ujú, desafían el poder del Estado. ¿Mm? ¿Por qué lo desafían? Porque básicamente quieren hacer sus actividades y las reglas de un Estado, básicamente las leyes, para ellos no existen. No les ujú, importa violar las reglas. Entonces ellos, si tienen que traer cigarrillos, van a traer cigarrillos. Y si hay una ujú, prohibición, bueno, harán un contrabando de cigarrillos. Pero ellos van a sí, traer cigarrillos. Total, las reglas del Estado para ellos no cuentan. No solo no cuentan las reglas del Estado, sino que tampoco cuentan las mínimas reglas de humanidad. Entonces, si claro, ellos necesitan eliminar a la competencia, pues perded cuidado que van a utilizar unos sicarios en eliminar a la competencia físicamente y los van a matar. Es decir, van a matar, van a secuestrar, van a extorsionar, van a hacer cualquier método que les sirva para su fin, que es básicamente enriquecer a sus líderes. claro. Acuérdense que el crimen organizado, los únicos que salen ricos son los líderes. Toda la gente que Mm, trabaja abajo son gente, por lo general, que para salir de la pobreza o para tener un pequeño mejoramiento de su estándar de vida, se unen a estas bandas. Pero la claro. gran plata la van a llevar los líderes. Sí, sí, sí. Entonces, decís, ¿la pandemia los afectó? Para nada, porque para ellos van a seguir trabajando igual. Tendrán que buscarán otros medios alternativos, pero van a seguir trabajando. Entonces, Claro. en eso se adaptan muy fácil a los cambios. Ellos no tienen ningún problema con los cambios. Es decir, Ujú, si vos tenés un retén policial en esta esquina, y bueno, se irán 10 cuadras más para un costado, 10 cuadras para el otro costado, pero pasarán por otro lado. ¿Por qué? claro, Porque ellos buscan las alternativas y no tienen ningún tipo de límite. claro. ¿Cuál es el peligro que más se ve con la pospandemia? Bueno, lo más probable es que el escenario después del levantamiento de esta pandemia sea de un empobrecimiento de toda la sociedad. ¿Mm? Claro. Todos vamos a salir más pobres y Ujú, mucha gente va a estar necesitada de dinero. Va a sí. necesitar dinero para poder reemprender los negocios, etcétera. Ujú, ¿Quién te presta el dinero? Los bancos. Bueno, en este momento los bancos no le van a prestar dinero a nadie porque con las condiciones actuales de la economía, la mayor parte de las personas que están en necesidad no van a lograr acceder a un préstamo bancario. ujú, Conclusión, ¿dónde van a conseguir la plata? En el mercado marginal. ¿Mm? ¿Quién tiene plata en este momento en efectivo? El crimen organizado. Porque el crimen claro. organizado, obviamente, la mayor cantidad de dinero la tiene en efectivo y no la tienen en el circuito legal. Claro, porque el Entonces, efectivo no deja rastro. exacto. Entonces ellos van a ser los mayores beneficiados en eso. Es más, ahí ya se está viendo a nivel internacional que como muchas empresas van a entrar en crisis y van a tener que ser vendidas, el crimen organizado va a ser el primero en comprar esas empresas y van a lograr blanquear de esa manera un montón de dinero.
Con lo claro. cual, si vos me decís un escenario de crisis es ideal para el crimen organizado, sí. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber menos reglas. El caos, el Claro. desorden es el lugar ideal para eso. Entonces el balance post pandemia sería positivo para ellos. Para el crimen organizado, sí. Sí. Realmente sí. Mm. Eso seguro. Por otro lado, también, si bien el aislamiento preventivo ha reducido la violencia en las calles, la violencia doméstica aumentó porque la gente está en su casa y es complejo convivir en la familia. Y bueno, todos sabemos cómo viene la mano con la cuarentena, ¿no? Entonces mi pregunta es si considera usted que se está haciendo lo necesario para ayudar a las personas que padecen violencia doméstica hoy, ahora y post pandemia. A ver, yo creo que hay una política de Estado, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso a nivel de municipio, en pos de lograr bajar la violencia doméstica, la violencia familiar, la violencia de género contra la mujer. En eso Ujú. creo que ya estas políticas vienen hace un tiempo. Sí, Eh, el tema de la pandemia, obviamente la violencia callejera se redujo porque la gente circula menos y esa violencia se trasladó al interior de los hogares. Entonces, ujú, yo creo que se han tomado dentro de la excepcionalidad de estas medidas algunas medidas interesantes como para lograr que las personas puedan acercarse al Estado a que el Estado les pueda solucionar de alguna manera el problema. ujú. Como todas las medidas son insuficientes y el tema de la violencia Sí, es un tema que se pueda solucionar solamente desde el punto de vista del derecho penal o de la policía. sí, El sí, tema de sí. la violencia excede el derecho penal de la policía porque, para darte una Es idea, parte de la educación también. parte de la educación, de la cultura, del modo de Ujú, relacionarse de las personas. Entonces, en la medida que la cultura sea una cultura violenta, que el modo de entablar vínculos las personas sean vínculos más violentos, pues bueno, eso va a potenciar las violencias entre las personas. Más allá claro, de que es algo que va a acompañar al hombre hasta el fin de los tiempos, es decir, creer que desaparecerá la violencia de no. género, que desaparecerá el crimen organizado, es una utopía. ¿Por qué una Sí, es utopía? utópico. Claramente el hombre, en la medida que es hombre, va a tener cosas buenas y va a tener cosas que no van a ser bien. Y eso va a pasar siempre. Claro, Es decir, es imposible eliminar eso. Sí podemos reducir los niveles de violencia. Podemos reducirlos, claro. pero no eliminarlos. Y siempre va a ir modificándose. La dinámica del hombre hace que las cuestiones, que la cuestión del delito, si se quiere, de los problemas, vos podés solucionar un problema, pero lo más probable es que el problema ese resurja de otra manera diferente a la que ya habíamos solucionado. Entonces hay que volver a empezar a repensar eso. Claro. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por coparse y estar con nosotros hoy. Fue muy, muy interesante todo lo que tuvo para decirnos, así que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes y disculpen la cuestión de la conexión inicial, pero bueno, No soy pasa más. nada. Bueno, No, siempre pasa. Muchas gracias, profe. hasta luego. Nos vemos.